La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Iñaki Gabilondo. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? Sails to capture them, the ship was lifted up and then it was sank. La cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. They play silver melodies and the kings and queens all write their dreams on silver pages we would read and we sing. La lista más votada, la propuesta más votada, es Desborda, con 40.830 votos, lo cual supone un 41,57%. En segundo lugar, la propuesta de Recuperar la Ilusión, con 38.419 votos, un 39,12% de los votos válidos. Para nosotros y nosotras, este es un magnífico resultado. Es un magnífico resultado por la fuerza demostrada, es un magnífico resultado por la potencia de las ideas que hemos puesto encima de la mesa y es un magnífico resultado también por la coherencia. Ustedes me escucharon en algunos días de esta semana decir que creíamos que nuestro modelo de partido era un modelo de partido en el que había que defender las ideas políticas y las ideas de modelo de organización que nos parecieran mejores. Bueno, en democracia, digamos que a veces las decisiones se toman por mayoría absoluta y a veces por mayoría relativa. Y la propuesta Desborda es la que ha tenido más apoyos. Y creo que otras propuestas el hecho de que otras propuestas hayan tenido apoyos importantes, aunque menores, es una buena noticia, porque insisto en que en este caso, y esto lo he dicho antes y después del proceso, todas las propuestas eran buenas. Y creo que es algo que me habéis oído decir desde el principio. Con respecto a la cuestión del liderazgo, yo tengo que reconocer que me produce un cierto apuro el tener el apoyo para ser secretario general de todos los sectores del partido. Tengo mis dudas de que eso sea lo ideal para un partido político en todas circunstancias, pero creo que es difícil encontrar una formación política, diría en Europa, en la que sectores de la formación política que pueden tener planteamientos diferentes, todos coinciden en quién tiene que ser el secretario general. Me lo acaban de decir anteriormente, no he comprado lotería, pero eso lo que quiere decir es que el año 2017 va a ser un gran año para el Partido Socialista Obrero Español. Que fuera Carmona con unos cuantos militantes de la gestora a ponernos la bandera en la cabeza a los que estábamos en la manifestación, pues fue un poco feo, una manifestación que no convocaban. Pero yo creo que son cosas de Carmona, ¿no? Que le gusta la polémica. Y lo único que hubo por la mañana fue un postureo que no aborda los problemas fundamentales de la gente, y eso es lo que yo creo que nos indigna a mucha gente, ¿no? A todos los colectivos sociales que desde hace tanto tiempo están peleando por acabar con la pobreza energética. Pues para ellos ha sido una tomadura de pelo y para nosotros también. Otra vez el PP va a gobernar. Otra vez el PP va a gobernar. Di adiós al pesimismo, sonríele al abismo y ya verás cómo nada irá mal. Aún con el agua al cuello, no pierdas el resuello. Mira a dónde ha llegado Cospedal. Otra vez el PP va a gobernar. Bueno,
Pues aquí estamos, un año más, otra vez, ya rondando las Navidades. Muy buenos días a todos, bienvenidos a La Cafetera, a este espacio en el que nos juntamos las proscritas en los límites del bosque de Sherwood. Y nos acercamos a la Navidad, quedan muy pocas horas. Claro, queríamos entrar con una sonrisa en la cara y de ahí ese fragmento del villancico. Luego, si queréis, escuchamos un poquito más del villancico que ayer interpretaron en el Intermedio Wyoming. Maravilloso, ingeniosísimo, como siempre. María.es, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal estás? Bien. ¿Qué tal con Yasmina? Muy bien, muy bien. ¿Estáis disfrutando de la familia? Sí, de hecho, ayer vimos el discurso, bueno, digamos, el villancico del Intermedio y nos estuvimos riendo, pero vamos, toda la noche. Bueno, os contamos cuál es la propuesta que vamos a hacer. Os contamos qué es lo que hemos pensado para hoy y para mañana. Tradicionalmente, todos los años, sabéis, el rey hace un discurso por Navidad. Así que hemos pedido a nuestra audiencia, hemos pedido a los oyentes de La Cafetera, a los miembros, a las ciudadanas de la Resistencia, que participen con sus mensajes, que nos envíen el mensaje que debería ser escuchado en lugar del discurso del rey. Con todos esos ingredientes, en una gran cazuela, María.es con un gorro, una escoba en un lado y una verruga en la nariz. Además, os propongo recuperar esa audiencia que perdió el discurso del rey, que el año pasado perdió 1,5 millones de espectadores respecto a su año pasado. Espérate, no le quites magia, no le des ciencia a este asunto, que estamos en la alquimia. Y entonces, en ese gran compotaje aparece también, junto a María.es, como digo, con su gorro de color negro y una dramática sonrisa iluminada desde abajo, proyectando su sombra sobre las paredes, va echando los ingredientes en la olla. El mago Berlín también está a su lado, con ese gorro. Y vamos haciendo una mezcla en esa gran olla para fabricar el discurso del rey de los oyentes. Pero no creáis que lo vais a escuchar ahora. No, porque como buen discurso del rey tiene que ser estrenado en un estreno mundial mañana a las 8:30 de la tarde, media hora antes del discurso del rey, de forma disruptiva, a través de los teléfonos móviles, de Telegram, de WhatsApp, de las redes sociales, para inundar la red con el verdadero, el auténtico, el único discurso de los ciudadanos. Así que hoy puede que escuchemos algunas muestras, algunas propuestas de nuestros oyentes, porque siguen llegando todavía algunos mensajes que quieren que incorporemos a ese discurso. Quedan ya muy pocas horas y el discurso está prácticamente terminado. Insisto, permaneced mañana muy atentos, muy atentas a vuestros teléfonos móviles, a las cuentas de Twitter, porque a las 8:30 de la tarde escucharéis propuestas de toda naturaleza, pero que van un poco en la línea. Lo que pasa es que escucharéis una composición formada por múltiples voces. Será el auténtico discurso real. Claro, dice Espeonza Aguirre, no, yo quería escuchar el discurso real hoy, ya. Claro, pero habrá que cultivar la paciencia. Bueno, algunos mensajes nos han llegado, por ejemplo, de ella misma, de Espeonza Aguirre. Buenas noches. Quiero transmitiros mis más sinceras felicitaciones de Navidad y para el próximo año 2017. Que el espíritu fraternal que caracteriza estas fechas llene los hogares de todos los españoles, unidos en torno a la Constitución y a la institución de la monarquía que nos hemos dado. Sentirse español es motivo de orgullo y de satisfacción. Todo ello os lo cuento desde este salón del Palacio Real. Han llegado decenas de mensajes de todo tipo, de toda naturaleza, colocando el foco de interés sobre los problemas que verdaderamente preocupan a la gente. El contradiscurso, el discurso del pueblo, el discurso definitivo, que tendrá que ser escuchado mañana. Y el que mañana no esté atento tendrá que esperar al martes para volverlo a oír. Así que os invitamos a que forméis parte de esa gran familia, tanto del grupo de Telegram como de Twitter, las redes sociales,
porque el discurso está quedando de verdad maravillosamente bien. Así que mañana será el estreno mundial. Y hoy vamos a hablar de esto. Vamos a hablar del discurso del rey, pero lo vamos a hacer desde una perspectiva más informativa. Por lo siguiente. Fijaos, Agustín García Ramos es sociólogo, es oyente de este programa. Y ha hecho un estudio en profundidad analizando los discursos del monarca en los últimos años, y los resultados revelan que las referencias a los problemas de España ocupan algo menos de la mitad de la extensión total de los mensajes, y que el dimensionamiento de los distintos problemas es bastante desigual. Y esta desigualdad parece obedecer a una estrategia monárquica de legitimación institucional y de mantenimiento del statu quo. Vamos a hablar ahora con él, para que nos hable de los discursos del rey, para que nos hable de los discursos de la monarquía. ¿Qué antecedentes tiene? ¿Cómo se hacen en otros países? Ya nos puede dar también algunos indicios para a los que estéis rezagados y queráis enviar, todavía estáis a tiempo, ya quedan muy poquitas horas para ese gran discurso del pueblo con el que vamos a contraprogramar al monarca Felipe VI. Todavía podéis enviar algunas líneas, pero vamos a analizar, insisto, desde una perspectiva más científica. Así que, David Quirós, muy buenos días, Andreu Romaní, Musicome, Mercedes, El Torpe, veo a Sergio Blanco, José Alquebla, Paco Popus, tantos y tantas amigas, Dr. Jekyll, que se incorpora, Mamen Páez, Isabel Aragón, Paloma Irazazábal, La Letra Escarlata, Homo Politicus, Miguel Gil, que se incorporan a esta hora como otros tantos expatriados, emigrantes, amigos, amigas, nuestros mecenas que hacen posible este programa. Por cierto, Mariacel, Francisco Javier, muchísimas gracias por vuestra ayuda, por vuestra participación. Se han incorporado en las últimas horas como mecenas del programa. Y muchas gracias a Carmen, que se incorpora como supermecenas, con una gran aportación. Esto también era una opción que incluimos, pero nunca solemos reconocerlo. Y te lo agradecemos muchísimo, Carmen, de verdad, de corazón. Estás escuchando La Cafetera. Y si lo estás haciendo, eres la resistencia. Y no estás sola. Sí. Agustín. Radiocable.com. ¿Hablan los mensajes navideños del rey sobre los problemas de los españoles? Agustín García Ramos, muy buenos días. Hola, buenos días, Fernando. Bueno, el estudio que has realizado parte de esa pregunta. ¿Son sensibles los mensajes navideños del rey a los problemas de los ciudadanos? Pues lo son relativamente. Si hubiera que sintetizarlo en un titular, podríamos decir que sí que habla de los problemas de los españoles. Si mucho o poco, eso ya es un poco, queda un poco a la elección de cada uno, porque no tenemos elementos de comparación, pero sobre todo el rey habla de los problemas que a él le interesan y como a él le interesan. Porque una de las conclusiones que vemos en el estudio es que focaliza casi exclusivamente en temas que generan consenso ciudadano, ¿no? Efectivamente. En realidad sí que hay bastantes alusiones. Más o menos la mitad de los mensajes navideños aluden a problemas de los españoles, con lo cual sería un poco fatal, la verdad, decir que no habla de los problemas de los españoles. Lo que sí que es cierto es que se centra en unos cuantos problemas que, como bien dice, son los que generan mayor consenso es decir, a nadie estaría en contra de los problemas medioambientales, de la resolución de los problemas sociales, de la ayuda a los más desfavorecidos. Son temas un poco que, en fin, son bastante obvios, que generan un evidente consenso entre la población. Luego, un aspecto que también observas en el estudio es que se utilizan estrategias retóricas para dulcificar la realidad. Sí, efectivamente. La retórica tiene mecanismos, que cualquiera que los conozca un poco los puede detectar, en cuanto a la estructuración del discurso, a la forma de crear la realidad a través del lenguaje, efectivamente para ofrecernos una visión que es la que le interesa. Tú hablas a menudo en tus programas de la agenda setting, de la creación de la realidad y la selección de las noticias. Pues digamos que el monarca también tiene su propia agenda setting,
transmitir y la visión de la realidad que nos quiere transmitir a través de sus mensajes. Hay una conclusión que me parece inquietante, no sé, interesante sí, pero inquietante un poquito también. Dice, esta desigualdad parece obedecer a una estrategia monárquica de legitimación institucional y mantenimiento del statu quo. Sí, efectivamente. Bueno, hay un recorrido bastante largo en los mensajes navideños. Los de los años 70, 80, 90 buscan sobre todo legitimar la monarquía. Era una institución, bueno, pues todos sabemos que no ha sido... En fin, hay un debate sobre si ha sido votada o no ha sido votada, si lo ha sido la Constitución o no, pero evidentemente el monarca buscaba legitimarse. Y bueno, evidentemente siempre intenta sostener un poco el statu quo. No sé, llama la atención, por ejemplo, el otro día estaba repasando algunas cosas. En 2012, hablando de la economía, él dice que la economía no lo debe ser todo y debe estar al servicio de las personas. Pero, por ejemplo, cuela ahí de repente una frase que dice austeridad y crecimiento deben ser compatibles. Entonces, el monarca muchas veces es correa de transmisión de un cierto tipo de pensamiento ideológicamente conservador y socialmente conservador que busca, en fin, mantener unos parámetros normales y en fin, el orden constitucional, etcétera, etcétera. Dices que el mensaje navideño del rey en el año 2015 fue el menos sensible a los problemas de los españoles de los últimos 10 años. Sí, lo fue. De hecho, casi te diría que del siglo XXI, porque en algunos hay algunas alusiones más, pero cuando en 2015 alude a los problemas, lo hace además de una manera muy atropellada. Es decir, no es lo mismo dedicar 1 minuto o 2 de los 12 o 13 que dura como medio un mensaje navideño a hablar de determinado problema que ventilarse en 30 segundos 6 o 7 problemas. Es decir, bueno, este año tenemos que afrontar los problemas derivados de la sanidad, la educación, el paro, etcétera. Es decir, lo que hizo fue hablar de ellos, pero muy concentrados y de una forma muy tangencial. Oye, y una cosa que me ha llamado mucho la atención ha sido el repaso que haces a los antecedentes de los mensajes navideños, ¿no? Porque esto tiene antecedentes históricos, se dan en otros países, en algunos otros países, ¿no? Ajá. Sí, esto es una tradición que arranca con John Reid, que es un poco el padre ideológico de la BBC y del sistema de independencia público de comunicación británica, que lo propone a Jorge V, el padre del rey Jorge VI de la peli del discurso del rey, le propone, para inaugurar un poco el sistema de comunicación mundial, entre comillas, de la BBC, emitió un discurso a todo el imperio. Y ya en 1932, ese primer mensaje del rey, que por cierto está disponible en YouTube, así con muy mala calidad, pero es muy curioso escucharlo, llega a 20 millones de personas, que es una audiencia impresionante en aquella época. Y rápidamente, los demás mandatarios lo adoptan. Roosevelt en 1933 y Franco, en plena guerra civil, dirige un mensaje navideño en 1937 a la mitad de la población nacional, y desde que gana la guerra, desde el 39 hasta el 74, emite un mensaje todos los años, normalmente en Nochevieja, con lo cual, en fin, tiene un arraigo importante en casi todas las democracias y en casi todos los países del mundo, el mensaje navideño. ¿Y cuál es el objeto de un mensaje navideño? ¿Qué persigue? Bueno, pues como te decía, sobre todo los mensajes del rey, es un poco la legitimación del orden vigente, de la Constitución, de la propia institución monárquica, y la transmisión, en el fondo, de una idea muy concreta del mundo y muy interesada. Debajo de todo discurso subyace una ideología bastante evidente, y en este caso, pues insisto, evidentemente nadie va a tirar piedras contra su propio tejado, y lo que hacen es, efectivamente, perpetuarse un poco en el poder y perpetuar el orden establecido. Luego haces una clasificación por diferentes temáticas, ¿no? Hay temas que son los elegidos como
como los marcos fundamentales, ¿no? Y vemos allí pues que hablan de monarquía, terrorismo, economía, España. Claro, la mitad, básicamente, decías, son mensajes que tienen alguna raíz en los problemas de los ciudadanos. ¿Y la otra mitad a qué corresponde? Bueno, normalmente tiene una estructura muy definida, una estructura clásica de la retórica, que es el exordio, una introducción, un saludo, etcétera, etcétera. Luego la narratio, que es un poco la parte central, donde él aborda normalmente 4 o 5 temas, casi siempre los mismos, es decir, problemas de índole social, problemas de índole económica, el paro, el terrorismo ha sido uno de los temas estrella, etcétera, etcétera. Luego acaba con una peroración, que es un poco un resumen de lo hablado, y al final acaba con un epílogo en el que saluda normalmente pues a los españoles que están en el extranjero. Por cierto, un tema del que tu audiencia sabrá mucho, a los extranjeros que viven en España, etcétera. La verdad es que hay muy poco lugar a las sorpresas en los mensajes navideños, porque siempre siguen una estructura muy concreta, muy predeterminada. Es interesantísimo. Y luego la metodología que has utilizado es algo inusual, ¿no? Porque no se había hecho un estudio, se habían analizado las palabras empleadas, pero no se había hecho un estudio con esa profundidad, ¿no?, de los propios discursos. Sí, efectivamente, hay mucha y muy buena literatura sobre los discursos y los mensajes del rey, pero hasta donde yo sé, este enfoque no se le había dado, ni creo que se le ha dado en ningún otro país. Lo que hice básicamente fue irme a los problemas recogidos en los barómetros del CIS, en una serie histórica, había unos 52 problemas, y rastrearlos, bueno, con algún programa de análisis cualitativo y luego de análisis estadístico, rastrear su presencia en los mensajes navideños. Y bueno, ya te digo que es un enfoque, luego me he dedicado un poco a jugar con los datos, que desde luego pues dan mucho más de sí incluso de lo que hay en el estudio. Pero bueno, era interesante saber si el planteamiento era un poco saber si los mensajes navideños son sensibles a nuestros problemas. Y como te digo, lo son en parte, pero nos ofrecen una visión bastante parcial, bastante sesgada de esos problemas. Pues Agustín García Ramos, te agradezco muchísimo, Agustín, que me dieras a conocer este estudio. Ayer nos lo enviaste, ahora lo voy a retuitear para que la gente lo pueda ver, porque es muy interesante, y te agradezco muchísimo que nos lo hayas enviado, Agustín. Muchísimas gracias, un abrazo muy fuerte. Otro para ti, Fernando, un abrazo. Radiocable.com. Quiero acordarme de las 44 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas. Se acerca fin de año y seguimos sumando. ¿Hasta cuándo? ¿Cuándo se va a dar por aludido el Estado? ¿Cuándo dejaremos de recortar en la vida de las mujeres? No bastan palabras, hacen falta hechos y medios. Medios para formar a los que nos escuchan y juzgan. Medios para dar protección y cobijo. Medios para combatir esta lacra. Algo va muy mal cuando seguimos muriendo. No estás sola, ni una más. Buenos días, Fernando. Buenos días, María. Soy José Alquebla. Respecto al mensaje del rey, el único mensaje que me gustaría escuchar del rey es un hasta luego, Lucas, y que se vaya a Suiza, que allí supongo que lo tratarán como toca. Bueno, ahora en serio, felicitar las fiestas a toda la Resistencia, y espero que estas fiestas las paséis con la familia y lo mejor que podáis. Hasta luego. 627-002-002, el WhatsApp de nuestro programa, allí donde podéis dejar una nota de audio. Decía alguien hace un momento, dice, joder, macho, el discurso del rey dura 13 minutos y nos estás pidiendo que lo sinteticemos en 30 segundos. No, pero es que os estoy pidiendo que lo sinteticéis en 30 segundos porque nosotros vamos a hacer una mezcla, una combinación de discursos. Y mañana a las 8:30 de la tarde, sí, ya sé que estaréis en plena cena, que estaréis en plena preparación familiar, recibiendo a vuestros invitados, pero mañana a las 8:30 de la tarde
el estreno mundial del discurso de los ciudadanos, el discurso de los oyentes. Vamos a contraprogramar ni más ni menos que a la Casa Real, ni más ni menos que a los grandes medios de comunicación, a las televisiones. O sea que os queremos a todos pendientes de vuestro grupo de Telegram. Sabéis que tenemos un grupo en Telegram. Os queremos pendientes de Twitter, Spreaker, en fin. Estás escuchando La Cafetera. Buenos días, Fernando. Hace 10 años éramos una potencia en energías renovables. Hace 10 años todos los países se fijaban en nosotros. Alemania nos miraba con envidia. Obama nos ponía como ejemplo. Japón se empezaba a fijar en esos molinillos que había en España. Pero solo han hecho falta 4 años para tirar todo por la borda. Una auténtica lástima. Nos gustaría que se tratara este tema en profundidad. Que la fuerza jingleriana os acompañe. Hola, cafeteros y cafeteras. Bueno, pues para el discurso del rey, o el discurso alternativo del rey, lo que me gustaría pedir es, como emigrante, que no se olvidasen de los emigrantes, que nos diesen derecho al voto y que por supuesto, tengamos todos esos derechos que nos han cortado cuando algunos tienen la posibilidad de regresar a España. Pero vamos, con que nos den derecho al voto, nos valdría bastante. Gracias, adiós. Hay numerosísimos problemas que colocar sobre la mesa y que merecerían estar allí presentes. Pero claro, para que estén presentes tenéis que enviarlos. Podemos hablar estábamos escuchando, de los recortes que se han producido en la lucha contra la lacra del terrorismo machista. Podríamos hablar de la defensa de los animales. Podríamos hablar del medio ambiente, el ecologismo, de energías alternativas, de emigrantes, inmigrantes, de refugiados. Podríamos hablar de seguridad, de terrorismo, de ciudadanos. Podríamos hablar de pobreza energética. Tendríamos que hablar también de trabajo, del paro. Tendríamos que hablar de desahucios. Hay tantas cosas sobre las que colocar el foco, pero lo vamos a colocar allí donde queráis vosotros que lo hagamos. 627-002-002. Bueno, un abrazo muy especial para Pablo, que se incorpora hoy por primera vez al directo. Dice, qué ilusión, dice, lo descargaba siempre y ahora hoy por primera vez. También es un día, claro, hay gente además que tiene vacaciones los críos y que ha empezado sus vacaciones y tiene la oportunidad de escucharlo también en directo, y entonces se incorporan hoy por primera vez. Así que bienvenidos, muchísimas gracias. Nos encanta ver que se incorpora gente nueva también al programa, sabiendo en todo caso que es muy importante la retaguardia del mismo, todos aquellos que hacen que la llama del amor siga vivo. Escuchas La Cafetera. I was proud and I was standing. I was lost in a crowd. But now this room is abandoned. Everybody keep on fading. Mañana, sábado, a las 8:30 de la tarde, se enviará a las redes sociales ese mensaje construido por los propios, aunque hemos hecho el mestizaje aquí, hemos hecho la mezcla, la hemos realizado aquí en una gran cuba, colocado sobre unos leños, unos maderos ardiendo y echando los productos químicos, combinando esa alquimia de la que saldrá, de la que emanará el discurso del pueblo, el discurso ciudadano, tu discurso del rey, para contraprogramar el discurso monárquico que se emitirá mañana a las 9 de la tarde, entonces a las 9 de la noche. Entonces nosotros a las 8:30, ¡zas!, lo lanzamos por las redes sociales y así lo podéis comentar en familia, podéis hacer que lo escuchen las abuelas, los abuelos, se lo podéis enchufar, como también se lanzará vía YouTube, lo podéis enchufar por la tele, en fin, buscar la fórmula para penetrar silenciosamente y desde abajo en las raíces del sistema. Bueno, también tenemos que repasar la prensa hoy, además de escuchar esas propuestas que nos estáis haciendo llegar. Hay muchas que nos hacéis llegar muy interesantes, pero las iremos escuchando a lo largo también del programa. Lo que pasa es que, claro, la actualidad continúa, la actualidad sigue y tenemos que colocar un poco la mirada sobre lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, porque como digo, hoy los periódicos, aunque teníamos pendiente hablar de en qué había terminado, cómo había terminado esa votación que tuvo lugar en el seno de Podemos. Sabéis que
se estaba efectuando una votación, la antesala de Vistalegre 2, para definir cuál iba a ser el mecanismo de participación, de votación, si los líderes por un lado, los documentos por otros y todo junto. Había un cierto debate muy amplificado por los medios de comunicación, a pesar de tratarse básicamente de una decisión técnica, de una votación muy técnica, muy de interés de los propios militantes de Podemos, poco interesante para el resto de los ciudadanos, pero se ha colocado mucho el foco de interés, la agenda setting ha marcado esto como una forma de demostrar quién está más reforzado, si Íñigo Errejón o Pablo Iglesias internamente. Y como también hay un cierto interés, y se observa claramente, de los medios de comunicación por impulsar la figura de Íñigo Errejón, pues esto hemos visto como gozaba de un enorme espacio en la prensa. Por ejemplo, en el periódico El País hoy lo encontramos. Errejón sale reforzado de su primer duelo con Iglesias. Dice, la propuesta organizativa del líder de Podemos vence por una mínima diferencia a la de su principal rival. Tal y como está planteado este titular, podríamos pensar que ha sido Íñigo Errejón el que ganó la votación, pero no, quien ganó la votación fue Pablo Iglesias, ni siquiera la propuesta defendida por el entorno, por el círculo de Pablo Iglesias. Pero el titular para el periódico El País es Errejón sale reforzado de su primer duelo con Iglesias. Para que no haya duda, así es como anunció el resultante Echenique. La lista más votada, la propuesta más votada, es Desborda, con 40.830 votos, lo cual supone un 41,57%. En segundo lugar, la propuesta de recuperar la ilusión, con 38.419 votos, un 39,12% de los votos válidos. Dice el periódico El País que Pablo Iglesias constató ayer que Podemos está dividido, que su liderazgo ya no es tan compacto, que este primer enfrentamiento directo entre el secretario general de la organización y su número 2, Íñigo Errejón, se saldó con una victoria por la mínima del primero. Insisto, tal y como uno lee esa noticia, pareciera que quien ha ganado la votación es, que estaría muy bien además, es decir, que lo que pasa es lo que pasa. Pero así lo interpretan los diferentes medios de comunicación, ¿eh? Vemos, por ejemplo, en el periódico El Mundo, en la portada del periódico El Mundo, también se refiere a este tema. Iglesias fracasa en su primer intento de laminar a Errejón. Gana la votación para imponer sus reglas por un estrecho margen que evidencia la división en Podemos. Íñigo Errejón, lo que sí que es cierto es que ayer celebraba el resultado de la votación. Para nosotros y nosotras, este es un magnífico resultado. Es un magnífico resultado por la fuerza demostrada, es un magnífico resultado por la potencia de las ideas que hemos puesto encima de la mesa y es un magnífico resultado también por la coherencia. Ustedes me escucharon en algunos días de esta semana decir que creíamos que nuestro modelo de partido era un modelo de partido en el que había que defender las ideas políticas y las ideas de modelo de organización que nos parecieran mejores. Contra todo pronóstico. Y Pablo Iglesias también celebraba el resultado de la votación. Bueno, en democracia, digamos que a veces las decisiones se toman por mayoría absoluta y a veces por mayoría relativa. Y la propuesta Desborda es la que ha tenido más apoyos. Y creo que otras propuestas hayan tenido, el hecho de que otras propuestas hayan tenido apoyos importantes, aunque menores, es una buena noticia, porque insisto en que en este caso, y esto lo he dicho antes y después del proceso, todas las propuestas eran buenas. Y creo que es algo que me habéis oído decir desde el principio. Con respecto a la cuestión del liderazgo, yo tengo que reconocer que me produce un cierto apuro el tener el apoyo para ser secretario general de todos los sectores del partido. Tengo mis dudas de que eso sea lo ideal para un partido político en todas circunstancias, pero creo que es difícil encontrar una formación política, diría en Europa, en la que sectores de la formación política que pueden tener planteamientos diferentes, todos coinciden en quién tiene que ser el secretario general. Bueno, lo que es cierto es que ahora a Podemos le toca recomponer los puentes y, en cierta forma, asegurar una paz interna que, digamos que no es que esté rota, porque hay una tendencia en este país a exagerar cualquier noticia relacionada con Podemos, pero sí es verdad que la tensión dentro de la formación política se ha expresado y se ha hecho sentir, y
en este momento toca reparar las heridas de cara a ese macro congreso de Vista Alegre 2. Dice el periódico La Razón, Iglesias gana por la mínima a Errejón y rompe a Podemos. Dice La Razón, es el titular que utiliza este periódico en papel, en su portada. Dice que el número 2 se quedó a tan solo 2.400 votos del líder en la consulta por Vista Alegre y que el sistema de votos será el defendido por Iglesias, pero deberá pactar con el errejonismo. Y aún así, todos los medios de comunicación, aun con todo, más allá de lo que ha sucedido en torno a esta votación, casi todos los medios de comunicación ponen el foco en el sorteo de la lotería celebrado ayer. Como muchos de vosotros, además, sois compradores compulsivos de lotería, que lo sé, y yo soy bastante enemigo de la lotería. No voy a entrar en el debate de tal. Es verdad que cuando una cosa adquiere tantísima relevancia, termina convirtiéndose en noticia y está, en fin, colocado en todos los medios de comunicación. A mí me parece, vamos, que diga, no lo voy a decir, pero hay alguien que se ha expresado con bastante habilidad sobre este asunto, un amigo vuestro de este programa. Yo sé que os gusta. Yo quiero hablar luego de la estafa piramidal que significa, ¿eh? Vamos a ver, ¿qué va a ser una estafa piramidal? Hombre, claro, fantástico, monta Hacienda. Otra cosa es que es muy difícil que toque. Pues entonces, ¿qué es eso? Toda la pasta va... Mira, que me miren la cámara. La pasta toda va a Hacienda y una parte, hospitales, y una parte pequeñita seguridad a los pringados de los ciudadanos. Y así, los pringados de la Avenida de la Esperanza desde la España de la Ilustración. Dice Maruenda que es una estafa piramidal. Lo que le parece mal es que vaya Hacienda, que, hombre, Hacienda es el único organismo realmente redistributivo. Le parece mal ese asunto, pero lo de repartir el dinero de muchos en pocas manos no suele ser una buena política. Pero bueno, sea como sea, decía Ferreras, no le toca a nadie, con toda la suerte que le tocó a un miembro de su programa. Antonio. Felicidades, y solo hay un problema. Tendrías que habernos avisado para comprar algo más también. Claro. Ojalá. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias, Antonio, por todo. Ahí lo ven en directo. La redacción de La Sexta Noticias. Y la redacción de La Sexta, como hicieron un directo con la redacción, se puso a gritar, dale el día libre, Ferreras. Y entonces, esto era muy gracioso porque más allá de que le dio el día libre y otro más, pero más allá de eso, lo que sí que era muy gracioso era imaginarse qué habría hecho yo si me toca esto delante de mi jefe y me ponen una cámara en directo para que yo pueda decir lo que siento de verdad con un gordo de la lotería en el bolsillo. Y esto provocaba un cierto morbo en el resto de los ciudadanos pensando cuántas cosas le diría yo a algunos de mis jefes, a estos que babean ante los fuertes y se exhiben ante los débiles. Pero bueno, la polémica en todo caso, más allá de la anécdota, que no es más que una anécdota, pero sí la quería traer porque es gracioso, sucedió delante de las cámaras, pero la polémica vino de la mano del Partido Socialista, que desde luego no gana para disgustos. Ni siquiera la lotería. Resulta que el Partido Socialista le regalan, en la administración donde compran los boletos, le regalan 5 números que se distribuyen así, digamos, entre coleguitas. Y claro, resulta que ese número es el premiado. Y se monta un lío interno que al principio no detectan, tanto que presumen de que les ha tocado la lotería y ponen un tuit en las redes sociales, e incluso cuando les aborda alguna cámara presumen de la maravillosa noticia que eso supone. Me lo acaban de decir anteriormente, no he comprado lotería, pero eso lo que quiere decir es que el año 2017 va a ser un gran año para el Partido Socialista Obrero Español. Hasta que se empiezan a conocer los detalles del premio. Hay compañeros que quieren quemar Ferraz, dice hoy el diario.es. Malestar en la sede del PSOE por el reparto del gordo. Resulta que los responsables de vender la lotería internamente fueron obsequiados por la lotera que repartió el gordo con varios décimos, que han sido premiados con 400.000 euros. Y el gerente y el director financiero del PSOE son 2 de los trabajadores socialistas que tienen la participación premiada, que se repartieron entre 12 personas. Así que el resto de los trabajadores de la sede del Partido Socialista ayer querían quemar la sede. O sea, esto si lo cuentas en otro país no se lo creen. Así que, en fin. Bueno, el caso es que estaban en el Partido Socialista, había una auténtica convulsión, pero no es menor que la de el Partido Comunista, que también le tocó la lotería. Ayer fue trending topic durante horas,
con un lío, además con una ensalada mental de algunos que decían, oye, es que el Partido Comunista pues que lo regale, que distribuya ese dinero, ¿cómo se lo va a quedar? Resulta que el Partido Comunista también, en fin, le tocó y está muy bien. Hay numerosas reacciones, buscar Partido Comunista Lotería en Twitter para que podáis ver las reacciones, las numerosísimas conversaciones que esto generó y el debate que generó tan absurdo, Pero, en fin, algunos no han entendido que deberían releerse el Manifiesto Comunista, que se trataba de redistribuir los medios de producción, no el dinero, no las bicicletas, no los coches, decía alguien muy ingeniosamente ayer. En fin, estás escuchando La Cafetera, si lo estás haciendo, no estás sola. Bueno, y para acabar una polémica también que tuvo lugar, y nos habíamos quedado con este asunto en el tintero, hace 24 horas sabéis que tuvo lugar esa manifestación para protestar contra las instituciones por su falta de atención a la pobreza energética, por su falta de respuesta a la pobreza energética. Entonces hubo una manifestación que estaba convocada por diferentes organizaciones sociales. El Partido Socialista intentó contraprogramarla sacándose de la manga un pacto, un acuerdo de última hora sin concretar, nada preciso, un pacto con el PP para luchar contra la pobreza energética, para evitar los cortes de luz, pero que no va a entrar en vigor por lo menos en 6 meses. Ellos dicen que en 3 va a estar elaborado el reglamento, pero entre que pasan los procedimientos de Congreso, Senado, en fin, que se impone a las empresas, por lo menos los expertos calculan que tardará unos 6 meses en desarrollarse, así que estas Navidades aquellos que no paguen la luz verán cómo son objeto de cortes, aunque sea por dificultades económicas. Bien, se celebraba una manifestación y a esa manifestación se presentó Antonio Miguel Carmona del Partido Socialista y tuvo un enfrentamiento allí con Rafa Mayoral. La fotografía fue publicada en la portada de La Razón. Ayer dijimos, ahora al final del programa comentamos esa portada, que puso mucho énfasis en que el pobre Antonio Miguel Carmona había sufrido los gritos y los enfados de Rafa Mayoral. Ayer Mayoral explicó qué es lo que había ocurrido. Que fuera Carmona con unos cuantos militantes de la gestora a ponernos la bandera en la cabeza a los que estábamos en la manifestación, pues fue un poco feo, una manifestación que no convocaban. Pero yo creo que son cosas de Carmona, ¿no? Que le gusta la polémica. Y lo único que hubo por la mañana fue un postureo que no aborda los problemas fundamentales de la gente. Y eso es lo que yo creo que nos indigna a mucha gente, ¿no? A todos los colectivos sociales que desde hace tanto tiempo están peleando por acabar con la pobreza energética, pues para ellos ha sido una tomadura de pelo y para nosotros también. Secessionist parties in Catalonia have wasted no time following the reconvening. Vamos a esta hora con información de último minuto. A esta hora en España, el ex vicepresidente del gobierno. En España finaliza el recuento de votos en los comicios municipales y autonómicos con una participación del 64%. Rodrigo Rato is under investigation for money laundering. El lien qui avait mis en place à l'époque la opération Mare Nostrum. Migrants, including a pregnant woman. Depuis le début de l'année, près de 1000 personnes ont péri dans les eaux méditerranéennes. Y como cada semana nos acompaña Pilar de la Peña para analizar qué es lo que publican en la prensa internacional sobre nuestro país. Pilar de la Peña, muy buenos días. Hola, buenos días. Y ha habido una reunión entre Luis de Guindos y los corresponsales que ha dado algún titular interesante, ¿no? Sí, ha sido una reunión que organiza el Círculo de Corresponsales Extranjeros aquí en España, que regularmente intentan organizar reuniones con destacadas personalidades, con ministros incluso, y Luis de Guindos es uno de los que se suele acercar. Y en esta última, la verdad es que ha dicho una cosa que a mí me ha llamado la atención y a los de Bloomberg, a la corresponsal de Bloomberg, a María Tadeo también, que ha revelado que España sentía que en 2012, hace 4 años, cuando no sé si recordáis, porque fue una cosa un poco técnica, pero en el Banco Central Europeo España tenía un puesto en el Consejo y lo perdió. Y había una especie de pacto, una especie de como de acuerdo no escrito en el que España sí tenía derecho a ese puesto y sin embargo Alemania rompió una especie de pacto de caballeros y le dio el puesto a un candidato luxemburgués. Entonces se dijo que España iba a pactar o iba a negociar algo a cambio de esta cesión, pero lo que el otro día dijo Luis de Guindos ante los corresponsales es que
España se sentía un poco perjudicada, sentía que Alemania había roto ese pacto de caballeros, que Europa como que le debía uno. Y yo creo que es interesante porque da la sensación de que después de estos últimos 4 años en los que se ha dicho mucho que Rajoy y que España había perdido mucha influencia en Europa, da la sensación de que puede empezar ahora un proceso en el que España intente recuperar, ¿no? Intente pedir algún puesto, alguna cosa simbólica o alguna sede de alguna... En fin, yo lo dejo ahí porque es verdad que es llamativo lo que ha dicho Luis de Guindos, que de hecho lo recogió sobre todo Bloomberg, pero es verdad que Luis de Guindos lo dijo delante de un montón de corresponsales extranjeros, yo creo que con idea de que se instalara un poco ese mensaje. Y hay una noticia que nos la ha enviado un expatriado, Manuel, un expatriado en París. Esto es muy interesante, que nos hagáis llegar noticias a aquellas personas que estáis fuera de España, que nos hagáis llegar noticias sobre España que leéis en la prensa o que escucháis allí en los informativos, o cosas que os parezcan relevantes sobre España allí, pues una exposición, alguna cosa, nos interesa mucho. Y hablaba un artículo de Le Monde sobre el desarme de la banda terrorista ETA, algo de lo que aquí nos está hablando mucho. Sí, es verdad, yo por eso le agradezco a Manuel que nos lo haya enviado, también Ubelan y más gente nos envían de vez en cuando noticias o cosas, y la verdad es que os doy las gracias porque de verdad que suelen ser muy interesantes. Y este en concreto era un artículo sobre la detención que hubo la semana pasada de 5 personas, supuestamente aquí se dijo que estaban encargadas de un zulo y de un arsenal de ETA. Parece que luego era una especie de arsenal o era algo que se estaba organizando para escenificar el desarme, ese desarme que se dice que ETA está intentando organizar desde hace un tiempo, y el Le Monde que venía a decir era un poco que el gobierno francés y sobre todo el español se esforzaban en no exactamente en boicotear, pero en no aceptar que ETA, digamos, dictara las normas o la puesta en escena de este desarme, ¿no? Además del artículo que nos envió Manuel, también había una entrevista con Arnaldo Otegi en la que reforzaban un poco esa idea, ¿no? Que desde España, Arnaldo Otegi directamente decía que España estaba boicoteando el desarme de ETA. Y Le Monde, bueno, pues mostraba cierta proximidad a esa tesis, ¿no? Que desde España y desde Francia se estaban al menos no facilitando nada esos esfuerzos de ETA por escenificar. También es verdad que se dice que con un cierto afán propagandístico desde aquí, bueno, ahí está, desde fuera se ve un poco eso, que el gobierno no da pasos en este sentido. Y las noticias que están teniendo muchísima repercusión, la noticia de la sentencia de las cláusulas suelo en Europa, ¿no? Sí, la verdad es que cuando se supo es verdad que causó bastante sorpresa, sobre todo porque nadie esperaba que el Tribunal Europeo fuera a permitir o fuera a decir que la banca tenía que devolver el dinero, ¿no? Que fallara en contra, pues era una cosa que más o menos se suponía, pero es verdad que ha sorprendido mucho, y los principales medios, el New York Times, el Wall Street Journal, el Financial Times, todos los grandes medios se han hecho eco con bastante impacto y, digamos, resaltándolo bastante de esta noticia, porque consideran 3 cosas, sobre todo que es un varapalo para la banca española, porque puede suponer que tengan que pagar hasta 4.000 millones de euros, que dado los problemas que ha tenido la banca española, pues puede tener la influencia en el sector, y luego sobre todo que se reconocía claramente que las cláusulas suelo eran injustas, eran ilegales, y que al final la justicia había fallado a favor de los consumidores y en contra de la banca, que esto también es, y ya te digo que no solo en estos medios que he mencionado, sino en muchísimos medios lo han recogido, lo han destacado. The Economist ha elaborado un perfil sobre Amancio Ortega y sus cualidades para la gestión. Sí, ha sido bastante llamativo. The Economist también es un semanario, pero es una de las Biblias del mundo de las finanzas, del mundo de la élite, y se fijaba un poquito en eso, lo llamaban el estilo de gestión empresarial de Amancio Ortega. Hablaban un poco de la historia personal de Amancio Ortega y cómo eso había condicionado su manera de dirigir la empresa y de convertirla también en el gigante que ha convertido Zara y que ha convertido Inditex. Y hablaba un poquito de cómo él empezó siendo un adolescente a trabajar en una tienda de ropa y no había tenido una educación formal, y eso, resaltaba The Economist, había influido mucho en su manera de dirigir la empresa. Por ejemplo, decían que no tiene un despacho, que no tiene un ordenador, que él suele dirigir Zara y dirigir Inditex desde la sala donde se diseñan muchas de las prendas que luego se venden, que por ejemplo no le gusta demasiado las comunicaciones escritas y que prefiere la comunicación oral, y que se reúne mucho con la gente, que tiene un estilo de gestión con mucha interacción personal, y les llamaba la atención, lo daban un poco como quizá uno de los secretos del éxito de Zara y de la gestión de Amancio Ortega al frente.
Y a éxitos también atribuían la supervivencia de Mariano Rajoy, el Financial Times, ¿no? Sí, el Financial Times, un artículo de Tobias Buck, de su corresponsal, que recordaba algo así como que cuando fue la investidura de Mariano Rajoy, el PSOE, la oposición, prometió que iban a resistir, que iban incluso a crucificarle en vida, recordaba esas palabras en concreto. Pero venía a decir el Financial Times que la realidad estaba siendo mucho menos dolorosa, que en el fondo Mariano Rajoy es verdad que había perdido una serie de votaciones y que había sido derrotado en algunas mociones en el Congreso porque tenía un gobierno en minoría y no tenía la mayoría parlamentaria. Pero que todo esto era bastante simbólico y que realmente en las cosas realmente importantes, el tema de presupuestos y, en fin, la manera de poder gobernar, estaba saliendo bastante airoso. Y en gran medida estaba saliendo bastante airoso porque el PSOE había optado por dejarle gobernar a cambio de conseguir ciertas concesiones, ¿no? Es verdad que el Financial Times resalta eso, ¿no? Que al final hay un nuevo equilibrio en España porque el PSOE está dejando gobernar al PP a cambio de conseguir ciertas cosas, digamos la oposición constructiva que decían algunos, y esto sí lo estaban resaltando fuera, destacando también que Rajoy seguía ahí manteniéndose, que incluso decían que podía durar así un par de años, así que veremos a ver. Pues Pilar de la Peña, Pilar, muchísimas gracias. ¿Qué vas a hacer en Navidad? Pues descansar si puedo. Pilar vive, como podéis imaginar, Pilar vive en una sala llena de monitores con la CNN y la BBC. Continuamente, 24 horas. 24 horas, pero también tiene hijos, entonces le asaltan y le hacen cosas así de mamá, hazme caso y todo eso. Sí, algún día traeré alguna o comentaré alguna cosa. Bueno, muchísimas gracias. Feliz Navidad a todos, felices fiestas y nada, aquí seguiremos un año más y lo que haga falta. Estás escuchando La Cafetera. Como reina de mi propio reino en este país, mi mensaje se lo quiero lanzar al cuarto poder, es decir, a los medios, y sobre todo a esos pequeños hombres que les gusta meter la manita y distorsionar la realidad según sus intereses. Y lo que les quiero pedir para el 2007 es que tengan un poquito de amor hacia su país, y un amor para mí traducido en la verdad, porque da pena, pero es que un país sin verdad es un país sin libertad. Feliz y libre, espero, 2017. Resistencia, Cafetera, Fernando, María. Me parece maravillosa esta idea de que deis voz a los sin voz, especialmente a toda la gente que más lo necesita, que están desahuciados totalmente de la sociedad, como son los mayores, los enfermos, toda la gente que han echado de sus casas, a toda la gente que no le ofrecen una solución. Muchos besos a todos. Pues lo que me gustaría de tu discurso del rey sería demostrar que no tenemos nada de orgullo y satisfacción de vivir en un país donde hay pobreza energética, donde se recortan derechos sociales y laborales y donde al final los que pagamos son siempre los mismos. Un saludo, Resistencia. Bueno, pues 627-002-002. Mañana a las 8:30 de la tarde en las redes sociales, en sus redes sociales de confianza, allí lanzaremos el discurso alternativo, el discurso de los ciudadanos para contraprogramar el discurso monárquico. A ver, todavía quedan algunos espacios para ese gran discurso del rey, porque los primeros mensajes que han ido llegando hemos ido ahí metiéndolos y mezclándolos en esa gran olla en la que se está confeccionando el discurso alternativo al del discurso del rey. Bueno, estás escuchando La Cafetera. Una cosa es lo que marca la agenda setting, los grandes medios de comunicación impresos, los grandes medios de comunicación españoles o internacionales, pero hay otro foco informativo. Es aquel que nosotros llamamos la agenda de la cafetera, de la agenda setting a la agenda de la cafetera. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Bienvenidos a igualdad de oportunidades en la confrontación electoral venezolana.
entre uno hemos hecho historia, hemos hecho presencia. Yo creo en la democracia y por tanto yo creo que el partido... No era instructora, no hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista, lo que se... La cafetera de radiocable.com. Buenos días, cafetera. Parece... Hola, Fernando. Referente a lo que has comentado sobre votantes... Totalmente de acuerdo con lo que ha dicho María por lo que respecta al referéndum. Mucha gente que se sincera empieza a decir que es la única salida al problema territorial. Que toda esta retórica de guerra acaba otorgando factualmente... Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com. Noticias sobre las que queréis que nos detengamos y que vais enviando aprovechando hoy ese hashtag #la cafetera, tu discurso del rey. #la cafetera, tu discurso del rey. Va recogiéndolas María. Sí, Alicia Marea nos recuerda en la situación en la que está el exteniente Luis Gonzalo Segura, que ahora está pidiendo ayuda para pagar su defensa en Europa. Lo publican varios medios y dicen que el exmilitar con 13 años de experiencia quiere recurrir su expulsión del ejército ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Plataforma por la Honestidad, que apoya a Luis Gonzalo Segura y otros denunciantes de corrupción como Ana Garrido, ha emitido un comunicado solicitando apoyo ciudadano para sufragar los gastos de este proceso. Luis Gonzalo Segura dice: la disciplina no puede estar en ningún caso por delante de la libertad de expresión. Podéis entrar en plataformaporlahonestidad.es para informaros sobre todo esto. Cora nos envía una noticia que tiene que ver sobre la tecnología, pero también sobre la Comunidad de Madrid. Y dice, habla de cómo el diario.es ha hablado con los hackers que entraron en la Cámara de Comercio de Madrid. La 9, que así se llama, Vinculados Anonymous, es el grupo hacktivista que en la noche del miércoles hackeó la página web de la Cámara de Comercio de Madrid. Este grupo, accedió a todas las bases de datos del Departamento Autonómico. Dicen que lo que nos asusta es que esos datos estén ahí y nadie interponga el multazo debido a sus responsables. Dicen también que la Agencia Española de Protección de Datos debería penalizar estas faltas de seguridad y sin embargo no lo hace. Dicen, nunca multan a la Administración ni a entidades poderosas. Irialume nos habla de la carta de inmigrantes españoles al ministro de Exteriores. Como sabéis, esta semana han sido bastante protagonistas, pero sobre todo por lo que dijo el ministro de Exteriores. En esta carta que le envían los inmigrantes españoles a través también de María Granate, dicen: no lo llame inquietud, sino desesperación. Y simplemente os digo unas cuantas pinceladas. Ellos dicen: decía usted desde su escaño parlamentario y su salario de más de 5.000 euros mensuales que quienes salíamos a vivir y a trabajar fuera de España lo hacíamos por iniciativa, inquietud y amplitud de miras. Sin ánimo de ponernos demagógicos ni apocalípticos, desde que empezó la crisis allá por 2008, la inmensa mayoría de quienes abandonamos nuestro país lo hemos hecho simplemente porque no tuvimos elección. Así que no lo llame iniciativa, sino necesidad. No lo llame inquietud, sino desesperación. Y para terminar, en tanto que responsable de Exteriores, le pedimos a usted y a su gobierno que dejen de frivolizar con nuestra experiencia y empiece a plantear medidas concretas para garantizar servicios y derechos a la inmigración española, porque no nos vamos, sino que nos echan. Y para terminar, quería terminar con Nara Levántate y Piensa, que siempre nos recuerda este tema y nos envía una información de que esta noche 112 personas han sido rescatadas por, podéis encontrar el nombre de esta asociación en Twitter como @SOSMedFrance, que está rescatando a las personas que se juegan la vida cruzando el mar en busca de esta tierra prometida de Europa. La misma que alardea en estas fechas tan señaladas de solidaridad, pero que parece que al llevarlo a la práctica nuestros dirigentes parece que se olvidan de ese espíritu navideño. Sin embargo, otros simplemente lo llamamos hipocresía. A mí me preocupa la educación en este país y me gustaría que el presupuesto que hay a día de hoy para el rey se dedicase a educación, porque si no, la cosa no va a ir nada bien.
Un abrazo a todos y gracias por el programa. Antes de acabar, quisiera enviar un saludo con todo mi afecto al régimen totalitario de mis amigos de Arabia Saudí. Bueno, pues así nos vamos a marchar. Sabéis que el lunes descansamos, pero el resto de la semana vamos a continuar aquí. Era uno de los compromisos fundacionales de este programa. Sabemos además que no son fechas cómodas para todo el mundo, que no sé, hay una cierta iconografía en estas fiestas, en estos días, que nos están permanentemente recordando todos esos momentos que hemos vivido, todas aquellas cosas que hemos perdido, todas aquellas personas que nos han dejado. Así que sabemos que hay un sentimiento repartido. Por una parte, la Navidad nos evoca la infancia, nos lleva a un mundo en el que la magia era posible, en el que las sorpresas se daban a nuestro alrededor y que uno delegaba totalmente la responsabilidad en los más mayores. Y eso nos mantiene con una cierta esperanza, incluso en fechas como estas, aunque lo vivamos con nostalgia. Pero también supone muchas veces pues un cierto esfuerzo por mantenerse animado y un cierto esfuerzo por mantenerse con un cierto espíritu optimista, ¿no? Como además son fiestas muy comerciales y eso ha ido derivando, ha ido cambiando totalmente el sentido de su procedencia. No sé si es bueno o malo, simplemente es lo que hay, ¿no? Pero bueno, nuestro compromiso estaba permanecer juntos en aquellos momentos en los que estos sentimientos se extienden y se precipitan tanto en nuestra vida. Así que la semana que viene no estaremos el lunes porque algún día hay que descansar y el lunes va a ser ese día. Pero el martes volvemos aquí y en todo caso mañana ya lo sabéis. Gran estreno mundial de ese mensaje realizado por los oyentes de La Cafetera, el discurso alternativo, a las 8:30 de la tarde en las redes sociales, en Spreaker, en Twitter, en Radio Cable. Lo lanzaremos además por Telegram también, María. A ver si llegamos a ese 1,5 millones de espectadores que se perdió el año pasado. Yo creo que sobre todo, mi reflexión sobre esto del discurso, sobre todo es intentarnos acercarnos a un discurso que pueda tener la gente de a pie, que también vemos que el discurso del rey muchas veces ha estado muy distanciado de las preocupaciones de la gente y nosotros queremos aproximarlo. Y yo simplemente quería decir que creo que nuestra intención también es daremos sorpresas, romperemos esa agenda setting y hablaremos de la medida de lo posible de lo que a vosotros os pueda preocupar. Y bueno, yo creo que os lo tenéis que pasar genial también hay que ser felices, que esa noche también pues os desfaséis. ¿Qué nos estás Hay que contando? desfasarse. ¿Qué vas a hacer, María? ¿Qué nos estás No, pues yo la verdad que la asustando? Nochebuena me la tomo muy tranquila. Sí. Pero bueno. Yo voy a cenar con mi madre, mis tías, mis hermanas. Vamos a cenar en casa de mi madre y al día siguiente creo que vamos a comer aquí en casa. Eso va a ser... Pero claro, el que está entusiasmado es el pequeño Fer, que lo está viviendo. Aunque como se ha portado como un demonio, está mal que cuente estas cosas porque... Digo, hay muchas cosas que suceden en la vida de cada uno de nosotros, pero que digo, si las traslado a antena, al pobre le estoy condicionando de cara al futuro. Entonces intento que no se me vaya la olla y no contar muchas cosas de intimidades. Pero como se ha portado como un demonio el tío, pues entonces está asustado. Y ayer estaba en la cama, decía, encima, además, el tío enfadado, y decía, pues no me van a traer nada, me da exactamente igual. Porque además los padres descubrimos que esto es una herramienta de presión que dura lo que dura, pero que te dura unos añitos. Aprietas ahí, te dura. Fer, que te están vigilando, que te están vigilando. Y entonces el crío, que no tiene un pelo de tonto, todo lo que tiene de listo lo tiene de villano, pues entonces me miraba y me decía, pues me da igual, porque me he portado muy mal y voy a seguir portándome mal. Y digo, bueno, en fin, pobrecito mío. Pero bueno, ya como las cartas ya están echadas y le ha ido bien, pues ya no se lo vamos a Ya el chantaje esconder. no te va a valer, ¿eh? O sea, te va a valer hasta el día de Navidad, Nochevieja y ya está. No, pero si además yo digo, todo el mundo tiene derecho incluso a ser un poco villano, claro, un poco que sí. malvado. Pero bueno, en fin, las cosas de la vida. Muchísimas gracias a todos. Un abrazo muy especial a quienes estáis fuera de España. Un abrazo muy especial a quienes os quedáis. Y bueno, mucha diversión en esa noche. Yo soy más, si pudiera elegir, lo que pasa es que luego el contexto social te aprieta. Pero si pudiera elegir, yo me hacía un plato de espaguetis y me sentaba a ver la tele con una copa de vino.
Pero lo que pasa es que, claro, sería... ¿Sabes lo que haría yo? Como muchos nos habéis enviado, que por cierto nos habéis dado bastante envidia. Hombre, claro, os queremos mucho, pero nos dais mucha envidia. Es que algunos están en algunos sitios... Hombre, me gustaría eso, pasarla debajo de una palmera, en la playa, tranquilamente, con el solecito y sin pensar en nada más. Esto ha habido algunos, joder, es que veíamos las imágenes que nos enviabais y decían, Digo, no, qué crueles. Aquí es verano, os los enviamos desde la Ribera Maya, donde vamos a comer debajo de esta palmera. Y mientras os escuchamos. Bueno, nos marchamos. Feliz Navidad, disfrutad de las fiestas, el martes nos volvemos a escuchar y no faltéis el sábado a ese estreno mundial que de verdad, por lo que ya llevamos construido, bueno, y una cosa, enseñárselo a quien queráis. No, hombre, que se trata de eso. La resistencia. Claro, se trata de contraprogramar, o sea, utilizar la cena de Navidad para comunicar al mundo dónde está Sherwood, dónde están los árboles que nos dan cobijo y quiénes somos las proscritas. Nos marchamos. Estás escuchando La Cafetera y si lo estás haciendo, eres la resistencia y no estás sola. Adiós, hasta el martes. La Cafetera es un programa que se mantiene gracias a las aportaciones económicas de los oyentes. Si sientes que te acompaña y te gusta el periodismo que defiende, conviértete en mecenas y protégelo. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Animaos, españoles. Ya sabéis lo que dicen. Si el gobierno te cabrea y la vida te golpea, una solución te voy a dar. Sientes que te mienten, no aprietes más los dientes. Basta con que empieces a silbar. Otra vez el PP va a gobernar. Otra vez el PP va a gobernar. Di adiós al pesimismo, sonríele al abismo y ya verás cómo nada irá mal. Aún con el agua al cuello, no pierdas el resuello. Mira dónde ha llegado Cospedal. Otra vez el PP va a gobernar. Otra vez el PP va a gobernar. Recortes sin control y precarización. Hay que aguantarlo 4 añitos más. ¿Les toca legislar? ¿Qué puede salir mal? Ya tengo mi billete a Portugal. Y otra vez el PP va a gobernar. Otra vez el PP va a gobernar. Si crees que tu pensión no aguantará el tirón, vete comprando ya el euromillón. A Fabra le tocó, ¿quién dice que a ti no? ¿Acaso no eres mucho español? Otra vez el PP va a gobernar. Otra vez el PP va a gobernar. Enfermos, dependientes, parados e indigentes, veréis que bien lo vamos a pasar. ¿Quién quiere sanidad y política social cuando la Virgen te puede ayudar? Otra vez el PP va a gobernar. Otra vez el PP va a gobernar. Llegados a este punto, permanezcamos juntos, cogidos de la mano hasta el final. No nos sobra la suerte, pero somos más fuertes. Al menos no nos manda Donald Trump. Y otra vez el PP va a gobernar.
ACT va a gobernar.